muchos asuntos que requieren cierta reflexión. Miren, por ejemplo, lo sucedido en el Mante, Tamaulipas, donde, como usted sabe, fue asesinado el presidente municipal de origen postulado por el Partido Acción Nacional y que estaba en busca de su reelección. Fue asesinado por una persona, un joven que ya fue detenido, al menos hay un detenido que dicen que fue él quien con arma blanca acabó con la vida de este presidente municipal y candidato a la reelección, Noé Ramos. Noé Ramos, que era del grupo político del Truco Verástegui, este hombre que fue secretario de gobierno con García Cabeza de Vaca y fue el candidato a la sucesión, precisamente candidato a gobernador. El Truco Verástegui, que es pariente de Eduardo Verástegui, el ex cantante, es actor convertido ahora en rezador de rosario diariamente y en una especie de neocristero que quiso ser candidato presidencial independiente desde el extremo de la ultraderecha. El asesinato, pues, de Noé Ramos está siendo atribuido ya hoy por las autoridades tamaulipecas a un asesino solitario. Ya sabe usted que esa tesis luego es muy aplicable en algunos casos. En este es así, están diciendo, no, pues es que es un cuate solito de 22 años de edad, con antecedentes por homicidio en Nuevo León, que estaba libre, no se sabe exactamente por qué. Total, que él con arma blanca habría matado a este político tamaulipeco panista, que por otra parte, aunque no tenía escolta pagada con fondos públicos, sí había contratado a 6 escoltas, según lo que se ha informado, y el día de los hechos estaba acompañado de 3 escoltas con arma de fuego. Se dice que incluso dispararon en 5 ocasiones contra el presunto asesino solitario. Resulta muy irónico que una persona con un arma blanca hubiese asesinado a una persona políticamente relevante como era este candidato y presidente con licencia, mientras que 3 escoltas con armas de fuego y entrenados para cuidar a un personaje no pudieron hacer mayor cosa y se les escapó incluso el presunto, el atacante en este caso. Pero como eso, hay varios otros asuntos que podemos ir platicando por aquí. Miren, por ejemplo, lo que está pasando en Ecuador. En Ecuador, usted sabe que ahí llegó en noviembre del año pasado un personaje muy atípico, el hijo del hombre más rico de Ecuador, un junior empresarial nacido en Miami, Florida, educado en universidades y en escuelas de Estados Unidos, llegó a presidente de Ecuador y ha cometido una serie de desórdenes de toda índole, uno de ellos de escándalo internacional, que ha sido el ataque a nuestra embajada en Quito y el secuestro de una persona que estaba en proceso de recibir el asilo de nuestro país, México. Bueno, pues este domingo, y ya lo había yo platicado en otras ocasiones, que parte de lo que estaba haciendo este presidente Daniel Noboa de Ecuador, pues era tratar de crear escenarios que polarizaran y que le dieran fuerza para sus proyectos políticos. Recuérdese que está ahí pendiente de saber qué es lo que sucedió en el caso. ¿Se recuerda usted aquel ataque a un estudio de televisión que estaba transmitiendo en vivo y que de repente entran hombres armados, encapuchados y empiezan a ordenar ahí una serie de cosas? Mucha especulación y mucho escepticismo en algunos segmentos diciendo, a ver exactamente qué es lo que pasó ahí, quiénes son. Parecía haber ciertos entendimientos incluso entre algunos de los encapuchados y algún personal operativo del canal de televisión. Entonces eso generó rápidamente, híjole, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando en vivo en el canal de televisión de Ecuador? Ese asalto de un grupo del crimen organizado. Bueno, pues se detuvo a unos jóvenes, luego se determinó que no había elementos para responsabilizarlos y como los magos, nada por aquí, nada por acá. ¿Quién fue? No se sabe, seguimos investigando y el tiempo pasa. A partir de ello se pudo declarar el estado de conmoción interna, no sé exactamente el término jurídico que usan en Ecuador, pero el decir las cosas están tan mal que le damos poderes
superpoderes al presidente de la República para que enfrente estos momentos críticos, y así fue caminando todo esto. En ejercicio de esos superpoderes es también que se produjo el ataque a la embajada mexicana. Terminó esa etapa de los superpoderes y este domingo llegó una consulta y referéndum popular que, entre otras cosas, pretendía formalizar los ataques de la administración de Noboa al interés del propio Ecuador, particularmente en asuntos relacionados con operaciones comerciales con Estados Unidos y con otros temas que fueron impugnados fragorosamente por la corriente de oposición, el correísmo en particular, pero la corriente opositora en lo general. Bueno, los dos temas fundamentales no fueron aprobados, que eran los básicos. Es una derrota política para ese presidente. Y le comento que en Argentina, Javier Milei, el estrambótico personaje que funge como presidente de la República Argentina, pues está siendo demandado por dos periodistas, particularmente uno de ellos muy conocido, Jorge Lanata, que es presentador de programas de radio y de televisión allá, particularmente en Radio Mitre y en los programas de Clarín, el diario dominante, el diario impreso dominante de Argentina, donde convergen intereses empresariales y mediáticos muy fuertes. Bueno, pues han presentado denuncias penales contra Javier Milei debido a los señalamientos que ha hecho de corrupción contra Javier Lanata y contra Fuentevecchia, creo que se apellida el otro periodista que ha sido señalado. A uno de ellos, a Jorge Lanata, simplemente le dijo que lo que estaba reportando no era correcto y sí, para decir la verdad, había que entregar sobres. Algo así le dijo Milei y con eso fue suficiente para que Lanata recurriera ante los jueces en una denuncia concreta contra el presidente de Argentina. Le platico todo esto porque estamos en presencia de momentos en los cuales pareciera que las especulaciones pueden estar fuera de lugar y a veces se dice, bueno, a lo mejor no es así. Me refiero específicamente a lo sucedido en Chiapas, a lo sucedido en este episodio tan especial desde mi punto de vista. El propio presidente de la República dijo que bueno, que eso sucede, que montones de veces detienen a las caravanas, a los convoys, y eso sucede en todo el país. Un candidato a senador por el PAN y el PRI y el PRD en Jalisco, que fue gobernador, Ramírez Acuña, que fue secretario de Gobernación, gobernador de Jalisco, legislador, secretario de Gobernación con Felipe Calderón, anda en campaña para ser senador y ha dicho que lo han detenido varias veces en las carreteras de Jalisco, grupos de encapuchados que lo detienen junto con quien él va a hacer campaña y que le preguntan a dónde va, cuáles son los datos, quién lo va a recibir aquí y que él tiene que dar el nombre de la persona que le llaman, nombre y número telefónico, le llaman, que viene aquí con usted un señor Ramírez Acuña, sí, ¿qué es lo que van a hacer? Pues esto y esto, muy bien, ok, pásele. Bueno, no es infrecuente el que se den ese tipo de detenciones por retenes falsos o reales que ni unos ni otros tienen ningún sustento legal. Desde luego, los ilegales no, pero también los retenes operativos que colocan fuerzas policíacas de diversa índole no tienen un sustento constitucional, pero ese no es el punto hoy, sino el punto es que habiendo, como hay en Chiapas, una alta conflictividad social, en un estado que lo he dicho y lo reitero, donde Rutilio Escandón y la 4T se convirtieron en una vergonzosa caricatura de lo que era la aspiración a llegar al poder para tratar de cambiar las cosas, la 4T, Morena y Rutilio Escandón han hecho un desastre peor del que ya había en Chiapas. Rutilio Escandón se ha dedicado, pues no sabemos a qué cosas, pero no a gobernar. Es cuñado, como bien lo sabemos, de Adán Augusto López Hernández, dado que están casados ambos es decir, dado que Rutilio Escandón está casado con una hermana de Adán Augusto López Hernández. Es una especie de dominio regional que tuvieron, pero se va deshaciendo. El de Adán Augusto en Tabasco, ahora con Javier May, el candidato de Tabasco, el candidato de Morena, que va cometiendo también 2 que 3 errores por ahí. Acaba de decir que gracias a Morena la corrupción es ley, algo así. Supongo que quiso decir que gracias a Morena
la corrupción se castiga con la ley. Hay una ley que está castigando de manera más fuerte, más furibunda la corrupción, pero el hecho es que dijo lo que dijo y ahí está el pitorreo en Tabasco. El grupo de May es el grupo contrario a Adán Augusto López Hernández en la política interna de Morena. Pero en Chiapas hay muchos grupos, muchos intereses, mucho abandono de cualquier institucionalidad. Los grupos irregulares son los que dominan y controlan todo, desde el tráfico de personas, el tráfico de mercancías, la imposición de cobro de plaza, el desplazamiento de comunidades enteras amenazadas por grupos del narcotráfico en lugares donde luego se pretenden instalar cierto tipo de industrias o de empresas que pagan a los grupos criminales para que echen fuera a los habitantes y quede limpio demográficamente el terreno. Entonces, ese acercamiento así de personas encapuchadas, según dijo hoy el presidente de la República en su conferencia matutina de prensa, no estaban armados, pero pues es qué tan fuerte, qué tan confiable y segura al 100% es la idea de que alguien no va armado. Los cacharon, los revisaron, verificaron que no había ningún arma, hasta un arma blanca, en fin, y la manera de presentarse y la cercanía con Claudia Sheinbaum, pues a mí es lo que más me llama la atención. Ese hecho de que sea tan frágil la seguridad y que estemos en escenarios de tanta posibilidad de hechos delictivos inmediatos sin que haya la suficiente cuidado y atención para los personajes. Tan delicado sería que ocurriera en el ámbito de una candidatura como de otra o como de otro. El punto está en que estamos colocados en una situación de fragilidad en ese terreno que resulta pasmoso a veces ver cómo las cosas pueden cambiar en unos segundos sin que haya la protección y el cuidado profesionales para impedir, cuando menos en lo posible, que sucedan cualquier tipo de cosas. El presidente ha dicho, y la pregunta es, ¿fue un acto de propaganda? ¿Fue un acto, un montaje? Estaba ahí el micrófono de Latinus y eso mueve a mucha suspicacia y a mucha especulación. Puede ser, porque dicen que reportero sin suerte no es reportero, y en más de una ocasión ha sucedido que hechos importantes solo están al alcance de alguien que por alguna circunstancia está cerca en ese momento y logra colocar su cámara, su micrófono en lo que hay ahí. No lo sabemos y no hay todavía una explicación suficiente de qué es lo que sucedió en este terreno. Pero estemos atentos y estemos cuidadosos porque lo que hemos visto en el debate de la Ciudad de México, el cinismo y el desparpajo desde esa derecha para mentir, el cártel inmobiliario diciendo lo que le conviene y diciendo no hay corrupción, no hay eso, la corrupción está del otro lado, no de este, pintándose como blancos angelitos, cuando sabemos que son diablos con la cola bien retorcida y metida en los pantanos de la corrupción. ¿Qué hay que hacer? Estar atentos, pensar muy bien lo que haya y estar alerta ante un escenario que conforme se acerque la fecha de la mera elección, vamos a ir viendo escenarios cada vez más complicados, más tensos, más preocupantes.